El desordenado crecimiento de las grandes ciudades, la aparición de nuevos asentamientos, de colonias en las grandes ciudades, sumado a factores como la acumulación de desechos sólidos, la contaminación por emisión de gases de combustión derivados de hidrocarburos, ha ocasionado un serio desequilibrio en las grandes urbes. Tuxtla Gutiérrez no es la excepción. Ha llegado el momento de hablar de las alteraciones en los patrones de temperatura en las últimas 2 décadas en la capital del estado de Chiapas. Ha llegado la hora de hablar de causas y de efectos de las acciones antropogénicas. Y por supuesto, es tiempo de Biosfera 10. En los últimos 20 años, la capital de Chiapas, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, ha sufrido cambios significativos, no nada más en su infraestructura ni en su densidad poblacional, sino también en los patrones tradicionales de temperatura. De acuerdo a datos de la Estación de Monitoreo Biológico de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM, en el Cañón del Sumidero, se han registrado fluctuaciones que oscilan entre los 4 y los 7 grados centígrados en época de estiaje. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son los posibles escenarios a mediano plazo? En los próximos 30 minutos vamos a conocer, en voz de los especialistas, las causas y los efectos de este fenómeno, las posibles soluciones, pero también los escenarios a mediano plazo en caso de no poner una solución a esta degradación sostenida. 30 minutos de Biosfera 10. Alteraciones en los patrones de temperatura en las últimas 2 décadas en Tuxtla Gutiérrez. Mi nombre es Carlos Jiménez. Iniciamos. Son 6 grados que marcan la diferencia, 6 grados centígrados que son más que suficientes para descontrolar el hábitat, para modificar hábitos y para derrumbar costumbres. Y es que en los últimos 20 años, como consecuencia del fenómeno conocido como cambio climático global, el estado de Chiapas no ha sido ajeno a los efectos de este fenómeno, en el cual, sin lugar a dudas, los seres humanos hemos sido en mayor o menor medida responsables. Desde el año 1998, año en el que se registró la mayor cantidad de incendios forestales y quemas agrícolas en la historia del estado de Chiapas a la fecha, en época de estiaje, de calores intensos, se han registrado temperaturas que oscilan entre los 46 y los 51.6 grados centígrados. ¿Qué está pasando? Es la pregunta. Y más allá aún, ¿qué no nos damos cuenta del papel que jugamos los seres humanos en este desequilibrio? La pérdida dramática de cobertura vegetal en la capital de Chiapas y el desordenado crecimiento de los asentamientos poblacionales han ocasionado que la temperatura se incremente sustancialmente en zonas aisladas, creando fenómenos muy particulares conocidos como valles térmicos, pasando de una franja templada a unos cientos de metros después con fluctuaciones de hasta 6 grados. Supongamos que en la colonia Las Granjas, ubicada al norte poniente de la capital chiapaneca, se registra en época de estiaje una temperatura promedio de unos 37 grados, pero paralelamente, unos cientos de metros hacia abajo, en la colonia Albania Alta, se registra una diferencia de temperatura de hasta 3 o 4 grados centígrados. Así las cosas.
De acuerdo a información recién revelada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, de continuar con el ritmo de devastación y sobreexplotación de nuestros recursos naturales en menos de 20 años, quienes aún vivamos en la Tierra necesitaremos los recursos equivalentes a un planeta similar al nuestro para poder garantizar nuestra supervivencia, pero aún más allá. El pasado 19 de agosto de 2014 acabamos como humanidad con nuestro presupuesto anual de recursos ecológicos y a partir de esta fecha empezamos a explotar la sobrecapacidad de la Tierra y a dejar nuestra huella ecológica más allá de lo que podamos regenerar en lo consumido. Según los datos recabados por la Global Footprint Network, organización social de la WWF, instancia civil dedicada a la conservación de la vida silvestre, esta fecha es ahora el indicador de qué tan rápido nos estamos acabando nuestro planeta. Aún estamos a tiempo de adoptar medidas que puedan, quizá no regenerar lo explotado, pero sí hacer un consumo responsable y sustentable de los recursos. Habitamos un mundo superpoblado de más de 7.380 millones de personas. Alimentar esa población sin afectar al planeta se necesitaría normalmente de los recursos de 2 planetas como el actual. Es tiempo de actuar, de pasar de las simples palabras a las acciones concretas a fin de frenar el grave, muy grave deterioro que sufre nuestro planeta Tierra. Solo después de que el último árbol sea cortado, solo después de que el último río sea envenenado, solo después de que el último pez sea apresado, solo entonces sabrá uno que el dinero no se puede comer. Yo creo que son 2 factores combinados. Primero, y el más directamente involucrado, es el factor del crecimiento urbano, la mancha urbana y la deforestación en Tuxtla Gutiérrez. Es decir, ha aumentado de manera significativa la cantidad de calles, asfalto, etcétera. Normalmente las calles se cubren con asfalto. El asfalto es de un color oscuro y sabemos que el color oscuro absorbe la radiación solar, absorbe el calor. Eso a nivel calle, a nivel piso, se siente mucho más el calor. La gente que trabaja en la calle, la gente que está, los policías, la gente que está vendiendo, etcétera, sabe que a nivel piso el calor es insoportable. Tuxtla Gutiérrez tiene vientos dominantes que entran por la parte del Cañón del Sumidero y vientos que entran también por la parte del Golfo que entran precisamente por San Fernando. Por eso las riquezas de esos cañones. Y también la gran, distribución de esos climas en la zona de la meseta de Copolla. Como parte de los cambios que ha tenido esta ciudad ha sido la urbanización abrupta en los últimos 15, 20 años, sobre todo en los últimos 10 años, tremenda. Y hemos cambiado mucho en la composición de lo que serían nuestras áreas verdes, incluso en zonas de amortiguamiento, como sería precisamente el Cañón San Fernando, la zona de los arroyos tributarios que están a partir también del cañón, y esta parte de la transición hacia lo que es Terán, San José Terán, y la parte hacia Berriozábal, que pues vemos que yo me recuerdo gratamente mis estancias en el SOMAT, en el Instituto de Historia Natural, pero en el 96 ya tenemos más o menos de 2 a 3 grados de diferencia con el centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. En el 2000 más o menos tenemos 4 grados de diferencia y en el 2008 tuvimos hasta casi 6 grados de diferencia. Entonces las evidencias ahí están, porque también nosotros recibíamos fauna que estaba llegando mucho más al Cañón del Sumidero y después empezó a llegar más hacia lo que sería el Zapotal.
y ese corredor que está en la parte de Copolla hacia Matumatzá. Por eso es muy importante ese corredor que está entre lo que es el Matumatzá, Copolla, Zapotal, e incluso lo que tú bien conoces, ese corredor hacia Montecielo. Los fenómenos de variación de la temperatura es un proceso natural que se da en los ambientes. Sin embargo, en las urbes, en las grandes ciudades, estos problemas se acrecentan, ¿sí? y se ven magnificados por muchos aspectos que tienen que ver con efectos del albedo, por ejemplo, ¿no? Que es el reflejo del calor por el exceso de pavimentos que se están poniendo en las grandes ciudades, y eso hace que la fluctuación de las temperaturas todavía se magnifique y en algunos casos inclusive se agudiza, ¿no? Pareciera ser que es una tendencia natural que todas las grandes urbes pavimenten sus calles, pavimenten sus camellones, pavimenten todo lo poco espacios verdes que nos quedan, y lo que estamos haciendo con ello justamente es provocar un mayor aumento de la temperatura local, por lo menos, ¿no? Y eso con todos los efectos colaterales que puede llevar. Junto con esto tiene que ver un proceso de deforestación que está ocurriendo en las faldas de las montañas y que estamos quitando no solo la vegetación presente en ellos, sino la capacidad de absorción del agua y la capacidad de retención del suelo. Amigos de Biosfera 10, los invitamos a que participen en el foro de Biosfera 10, donde podrán expresar sus comentarios y propuestas para hacer de nuestro planeta azul un mejor lugar, conservando nuestra biodiversidad. www.biosfera10.org. Recuerda, el foro de Biosfera 10 está en internet y es para ti. Tuxtla está creciendo de manera desordenada. En algunos foros yo he dicho que, bueno, estamos creando a Tuxtla como una cazuela de concreto. Entonces, eso, ¿qué quiere decir? Aparte de la actividad humana que está en el trabajo diario, vehículos, empresas, etcétera, el grado de temperatura que tenemos de 1200 metros sobre el nivel del mar, donde tenemos una estación meteorológica, han arrojado pues datos importantes que debemos de tomar en cuenta, y más que todo las autoridades que tienen el ordenamiento de Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Porque ese crecimiento desordenado pues viene a provocar que los regímenes de temperatura vayan variando, ¿no? Entonces, de acuerdo a los datos estadísticos que se tienen allá con esta estación meteorológica automatizada, pues los datos arrojan que en temporada de estiaje, que hablemos de marzo a abril, digamos, el último mirador de los Chiapas oscila más o menos entre unos 6 a 9 grados de temperatura con respecto al centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez hace 30, 40 años era una ciudad que empezaba en el 5 de mayo y terminaba por donde ahora está estos centros comerciales de la zona norte, de la zona poniente, perdón. Entonces, y a los lados, pues ni siquiera llegaba de lo que es ahora Libramiento a Libramiento. Entonces era una ciudad totalmente llena de árboles, bulevares llenos de árboles,
todas las casas tenían árboles y realmente el impacto era mínimo. El Sabinal, aunque ya empezaba o ya estaba contaminado en esa época, pues corría de manera normal. Entonces, era una ciudad que todavía mantenía un equilibrio porque sus alrededores todavía estaban totalmente forestados. Toda esta parte de lo que es ahora el zoológico, la zona del Zapotal, Matumatzá, era una zona totalmente verde. Y del otro lado de la ciudad, donde tenemos el Cañón del Sumidero y demás, pues la ciudad terminaba donde estaba el zoológico en esa época, en el Parque Madero. De atrás del Parque Madero hacia arriba era pura zona de vegetación. Entonces, obviamente que las condiciones de la sensación térmica del pavimento y demás era totalmente distinto a lo que tenemos ahora. Es difícil, así de manera intuitiva, pero efectivamente se sentía mucho menos calor de lo que sentimos ahora en algunos momentos. Y el problema de todo esto es que los efectos no se resienten de inmediato, o sea, lo que estamos resintiendo ahorita en cuestiones de cambio de temperaturas y demás, pues es de lo que se hizo precisamente hace 20 o 30 años. Todos estos cambios terribles que estamos teniendo en la actualidad, fraccionamientos nuevos en los que se arrasa toda la vegetación, no queda ningún árbol, cambios en los cuerpos de agua, en las corrientes y demás, pues en los próximos años nos van a cobrar facturas todavía más fuertes. Entonces es muy delicado. Yo consideraría que el principal problema que enfrentamos es el crecimiento desordenado de lo que sería la mancha urbana, específicamente porque la Carta de Desarrollo Urbano de nuestro municipio de Tuxtla Gutiérrez no ha previsto considerar aquellos territorios o superficies que de alguna manera pudieran tener la capacidad de considerarse como áreas o reservas ecológicas, ¿no? Específicamente hay que aunarle sobre todo que los principales desarrollos inmobiliarios se llevan a cabo ya ahorita por la falta de superficie para construcción en las zonas aledañas a lo que son ambos libramientos de la ciudad. El cambio climático, como su nombre lo dice, es global, ¿sí? Abarca precisamente todo el planeta, sin embargo, se observa mejor o tenemos una percepción de él en regiones locales, ¿sí? Entonces, aquí en Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo, como lo mencionaste en un principio, hay una gran deforestación en las partes altas, hay un cambio de uso de suelo, todo lo que antes pudo haber sido selva, bosque, pues ha ido cambiando, ¿sí? Chiapas se ha ido modificando y no solamente hablamos de Tuxtla Gutiérrez, la capital, sino de todo el estado, ha ido cambiando paulatinamente por uso de suelo de las diferentes comunidades que finalmente tienen que utilizar o aprovechar los recursos. Sin embargo, pues se ha hecho de una manera tal vez hasta cierto punto irracional, ¿sí? Bueno, a mi opinión muy particular y a la experiencia que yo tengo en la ecología y en todo su quehacer de forestación y deforestación de Tuxtla Gutiérrez, tiene que ver, creo yo, en la cuestión de la destrucción de nuestra naturaleza, como decimos, el botar de raíz al construir unas viviendas, casas y todo, no botan, digamos, 1, 2, 3 árboles, es parejo, es parejo. Los bosques, los árboles tienen una función también de regulación climática.
y mantenimiento de humedad, etcétera, ¿no? y de temperatura. A la par del incremento de las casas, de las calles, de los comercios en Tuxtla, se ha venido eliminando vegetación y eso ha disminuido la capacidad de modificación, de regulación del clima y de la temperatura de los árboles. Sin embargo, particularmente en Tuxtla, el crecimiento que tenemos de la ciudad, de las pavimentaciones, la deforestación en su entorno y la falta de los cuerpos hídricos, que cada vez son más pequeños, pues ya no se lleva a cabo aquel proceso de vaporización, que es cuando viene un aire caliente, se encuentra un cuerpo hídrico, se da la vaporización y baja la temperatura. Al no haber agua, pues viene el aire seco y se sobrecalienta más al pasar por la ciudad, ¿no? Los vientos frescos que vienen de San Fernando y Berriozábal, pues si te vas al lado poniente de la ciudad vas a encontrar 5 o 6 grados más bajos que en el centro de la ciudad. Ya no digamos en la parte oriente, Las Palmas, todo por ahí. Que independientemente que estamos con menor altura sobre el nivel del mar, ya no llega el aire caliente de los vientos dominantes. Desde mi punto de vista, la gran deforestación que el humano ha hecho, que lamentablemente no tenemos control de ello. Tuxtla, los alrededores de Tuxtla se ha deforestado terriblemente. Pues, ¿de quiénes? Pues algunos por ignorancia, otros por negocio. Constructores de mi ramo han deforestado, la mancha urbana ha ido avanzando terriblemente y deforestando y tirando bosques, y con lo cual se han perdido muchísimas fuentes de agua. Es lamentable. Eso para mí es uno de los principales problemas que tenemos. Entre tantos factores que han incidido para que los patrones de temperatura tradicionales que se registraban en la capital del estado de Chiapas hayan sufrido una alteración ostensible en un lapso de 20 años, ha sido la pérdida acelerada pero sostenida de la cobertura vegetal, nativa con que contaba la capital del estado de Chiapas. Es un ecosistema de selva baja caducifolia, sin embargo, ha sido sustituido por la superficie de concreto, la superficie de asfalto, nuevos fraccionamientos, nuevas colonias, que no se sujetan a un ordenamiento ecológico territorial. A decir de los investigadores, de no aplicarse las medidas correctivas en estos momentos, en un plazo no mayor a 2 lustros, las consecuencias pudieran salirse de control, principalmente en lo que se refiere al recurso hídrico, al agua. Paradójicamente estamos rodeados de ríos. Sin embargo, al perderse de una manera acelerada la cobertura vegetal, se evitaría la recarga de acuíferos y esto traería como consecuencia efectos negativos a nivel social, a nivel económico, pero sobre todo a nivel natural. Sin duda, es tiempo de reflexionar, pero también de poner manos a la obra. Hemos llegado así al final de esta emisión especial que dedicamos a conocer en 30 minutos las alteraciones en los patrones de temperatura en los últimos 20 años en la capital del estado de Chiapas, pero también sus posibles alternativas de solución. Yo los espero la próxima semana, como es una costumbre desde hace poco más de 13 años. Biosfera 10, tu contacto con la naturaleza, periodismo ambiental a través de la señal de XHTTG Canal 10. Por supuesto, continuamos presentes en la red mundial y tenemos un sitio web que es para ustedes, www.biosfera10.org, periodismo ambiental a través de la internet. Nuestra dirección de correo electrónico ha estado apareciendo constantemente en pantalla y continuamos presentes en las redes sociales. 1000 máquinas, decía el filósofo hindú Rabindranath Tagore, 1000 máquinas nunca harán una flor. Mi nombre es Carlos Jiménez.
Pásenla bien.